versículos bíblicos que respaldan, que apoyan, que nos instruyen cómo responder ante esa pregunta. Esta pregunta nació en Hechos 16:31, cuando el carcelero allí en Filipo le pregunta a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tá? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso está en Hechos? 16:31. ¿O 41? 16:31. 31, tengan claro eso. ¿Tá? Bien. Hablamos de Isaías 53, versos 5 y 6. Hablamos que tenemos aquí uno de los más claros y útiles pasajes sobre la salvación en la Biblia, puesto que señala la condición perdida del hombre y el sufrimiento vicario de Cristo. Ahí habla de que Cristo fue molido y herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él. ¿Cuál es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Cristo. Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo es nuestro sustituto. ¿Tá? Cristo tomó todos nuestros pecados, ¿verdad? Lo cargó sobre él en la cruz. ¿Tá? Y nos dejó a nosotros sin pecado, libres. Qué bendición, ¿no? Pero gracias al sufrimiento de Cristo Jesús. Hablamos de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios o ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo. Hay que recibir ese don de Dios, ese regalo. Hablamos de Juan 3:7, que habla sobre el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Toda esa entrevista ahí desde el versículo 3 al 7, ¿verdad? Si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar o ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debo nacer de nuevo. Debo tener la vida de Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 2 Corintios 5:17. Hablamos sobre eso también. Es la vida de Cristo, la vida nueva que tenemos es Cristo en nosotros. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Cristo, entonces esa imagen de Cristo es restaurada en nosotros, la imagen de Dios, y cambiamos. Hay un cambio de vida, de actitud, hay un cambio de estilo de vida, hay una relación ahora con Dios. Ahora nos apartamos y el viejo hombre va quedando atrás. Amén. El viejo hombre que está viciado, dice, según las costumbres de este mundo, queda todo atrás. Eso un poquito para poder explicarle también al nuevo, a la persona nueva, ¿verdad? Al que viene por primera vez a Cristo. Hablamos de Juan 3:16, tenemos un cuadro muy hermoso a la vez completo de la salvación de Dios. Su profundo amor por un mundo pecador. De tal manera amó Dios al mundo. Y dice, amó Dios al mundo. Está hablando que amó a todos. Y dice, para todo aquel que en Él cree, que es Cristo, ¿verdad? En Él, todo aquel, o sea, todo aquel que cree es salvo, tiene vida eterna. Todo, aún el más vil pecador, si cree en Jesús, al creer en Jesús está diciendo, soy pecador. Porque Jesús, el nombre de Jesús significa el Salvador. Entonces cuando digo yo creo en Jesús, estoy diciendo en cierta forma necesito del Salvador. Creo que Jesús es mi Salvador, ¿verdad? Estoy confesando. ¿Verdad? Bien. Presentar siempre a Cristo debe ser el lema que rige no solamente nuestra predicación, sino también nuestro trabajo personal. ¿Tá? No presente a la iglesia, no hable de la iglesia, no hable del pastor, hable de Cristo. Amén. Porque tanto la iglesia como el pastor fallan,
¿verdad? O pueden fallar en algún momento. La iglesia muchas veces está llena de fallas, ¿verdad? Pero yo no vengo a presentar a la iglesia, yo vengo a presentar a Cristo. Amén. Cristo es el médico de la iglesia, el que trabaja en la iglesia, el que obra en la iglesia, el que perfecciona la iglesia. Pero estamos en ese camino hasta el final, ¿verdad? Pero el perfecto es Cristo, el Salvador es Cristo, ¿verdad? El que nos justifica ante el Padre es Cristo. Entonces yo debo presentarlo siempre a Cristo, porque es el único. Amén. Si no, la gente va a decir, yo voy a la iglesia aquella, yo pertenezco a la iglesia. En realidad yo debería decir, pertenezco a Cristo, soy de Cristo. Amén. Porque hay gente que dice o dice, yo soy católico. Pueden ser católicos y no son de Cristo, ¿no? O pueden ser evangélicos y no son de Cristo también, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que tengamos claro esto en el momento de presentarle a alguien. Amén. Bien, hablamos de Hechos 16:31. Tenemos probablemente la declaración más corta y más clara de lo que es necesario para salvación. Amén. Amén. O sea que si alguien le pregunta qué debo hacer para ser salvo, usted tiene bien claro esto, ¿verdad? Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Podemos ser salvos nosotros y nuestra casa, nuestra familia, porque la salvación es para todos. Y muchos van a alcanzar la salvación por la fe de ustedes. Por la fe de ustedes, ¿verdad? Por la luz de ustedes. Correrán a ti, dice, por causa del Señor. Por más que se hayan olvidado tuyo, que no te creyeron, le dieron la espalda a tu mensaje, oído sordo, lo que sea. La palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Si tú sembraste una palabra, ¿verdad?, de Dios en esos corazones, en algún momento esa semilla despierta en la tierra, despierta en ese corazón. Dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces, tenemos que creer, amén, que en algún momento eso pega la vuelta y la gente, tus familias, van a recurrir a Cristo por causa del Dios que está en ustedes. Amén. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. El nombre Jesús significa Salvador. ¿Dimos esto? El nombre Jesús significa Salvador. Entonces cuando uno tiene mucho más relación con Jesús, ¿no? Jesús es el nombre terreno de Jesús, y cuando el ángel se presentó dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Él es el Salvador. El significado del nombre Jesús aquí es Salvador. Amén. Y dice, cree en el Señor Jesucristo. Señor significa amo. Jesús, el Señor, es nuestro amo, nuestro dueño. Le pertenecemos a Jesús. Por eso es importante, cree en el Señor Jesucristo. Él es nuestro dueño. Amén. Y Él es nuestro dueño y deberíamos obedecerle a Él. Amén. Una de lo que Dios nos exige a nosotros, nos pide, que podamos obedecer a Jesús. Si creemos que Él es nuestro amo, deberíamos hacerle caso. Si creemos que Él es nuestro dueño, deberíamos hacerle caso, obedecer a nuestro Dios. ¿Y Cristo? ¿Cuál es el significado? El Mesías, el ungido. El Mesías y el Rey. El ungido, el Mesías, el Rey. ¿Estamos preparados para hacerle nuestro Rey? Bien, tenemos que ver eso porque en la época antigua recuerdan que desobedecer a un rey a veces pagabas con cárcel o con la muerte. ¿No? Antes así, no era fácil desobedecer al rey. La gente tenía que honrar al rey, hacerle reverencia, arrodillarse delante del rey, ¿no? Tener mucho cuidado para llegar ante el rey. Había todo un temor, ¿verdad? Ante el rey, ¿verdad? Entonces, que nosotros también podamos reconocer a Jesús como Rey. Él es el Rey de mi vida, de nuestro corazón. Amén. Bien. Vamos al tema B. ¿Qué tengo? Tengo miedo de caer y fracasar. ¿Está? Me pasé un poquito, ¿no? Me pasé.
No, perdón que me pasé, no quiero. Estamos en Hechos 16:31, estamos hablando un poquito de los nombres de Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El pasaje de Romanos 10:9-10. ¿Se acuerdan de memoria? Si confesares con tu boca que Jesús, Es el Señor. se levantó de los muertos. Y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿quieren ir a la Biblia ahí? Si tienen rápido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Es otra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, confesar a Jesús con la boca. ¿Verdad? Si confesares, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad?, y creyeres en tu corazón. Aquí hay una diferencia en creer con el corazón. Por eso hay que creer con el corazón, ¿verdad? Que el Señor lo levantó de los muertos, que Él fue resucitado. Tenemos que creer de corazón que Cristo fue resucitado. Al creer que Cristo es resucitado, cuando Cristo resucitó, eso confirmó que Él era Hijo de Dios. En ese momento que Él resucitó, fue confirmado que Él verdaderamente era Hijo de Dios, ¿no? Eso en Romanos 1:4 aparece. Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, ¿no? De esta manera responde el Padre a las afirmaciones de que Jesús, ¿verdad?, de que era su Hijo al resucitarlo. Declara eso, hay una afirmación de que Jesús era su Hijo. Dios declara que es su Hijo, de manera que en este versículo nuestra creencia de que Dios lo resucitó significa algo más que el hecho o la verdad de este portentoso milagro. Significa también que creemos que es el Hijo de Dios, puesto que la resurrección era la forma que Dios tenía de demostrarlo. Amén. Si Cristo hubiese quedado en la cruz, de nada serviría nuestra predicación, en vano sería todo, pero Cristo se presentó vivo después de haber resucitado durante 40 días, mostrándose con pruebas indudables, dice, ¿verdad? Se mostró a más de 500 personas por último, a la misma vez. Todo, no quedó duda de que Cristo resucitó. ¿Eh? Entonces hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él se levantó de entre los muertos, que Él resucitó. Amén. En ese momento que nosotros confesamos eso, estamos recibiendo salvación. Amén. Es lo que dice ahí los próximos versículos, ¿viste? ¿No? Con el corazón se cree, dice, para justicia. ¿Sí? Por eso que importante es que cada vez que tenemos la oportunidad de estar con alguien es presentarle a Cristo y hacerlo que repita, ¿verdad? Si quiere, tiene que pues, confesarlo. El confesar es un acto externo, dice aquí, ¿verdad? Cuando confesamos un acto externo, yo confieso con mi boca y creo con el corazón, lo recibo, creo en mi corazón, ¿verdad? Es ahí cuando Cristo entra en el corazón. Es una fe del corazón, es una fe viva, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante. Olga, usen el micrófono rojo si alguien quiere participar, que use el micrófono individual, el rojo, para que también salga claro en la filmación. Bien, entonces, hermanos, Romanos 10:13 habla sobre los versículos que también, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si resulta que no entienden mucho estos pasajes, hay otro pasaje que está en Romanos 10:13. ¿Qué dice el Romanos 10:13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué tremendo, ¿no? O sea que la salvación está, ¿verdad?, al alcance de una breve oración, de una invocación. Señor, sálvame. ¿Está? Señor Jesús, sálvame. Con eso basta, hermanos. Si hay alguien muriéndose en un accidente, en un hospital, invoca el nombre del Señor, es salvo. Es salvo.
Hermano, es tan fácil, por así decirlo, tan sencilla, tan a mano la salvación. Claro, Cristo pagó un altísimo precio para que no fuera complicada la salvación, para que esté al alcance de todos. Entonces, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso podemos decirle a la gente. Mirá que no es complicado. Vos con invocar el nombre de Jesús podés ser salvo, alcanzar la salvación. Amén. Señor, perdóname. Señor, sálvame. ¿No? ¿Y está? Mucha gente salva de esa forma, hermanos. Por eso, mucha gente en el hospital, quizás no fue ningún pastor, ningún creyente a predicarle, pero recordó algo, o el Espíritu Santo lo hizo recordar algo en ese momento. O en el accidente, vos te das cuenta que te estás muriendo, vos invocás el nombre del Señor Jesucristo. Hay algunos que no tienen tiempo, pero hay otros que tienen tiempo de invocar el nombre del Señor. Amén. Bueno, también encontramos aquí, hermanos, el pasaje de Juan 1:9. A ver qué es lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. A ver, repetilo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Hay que confesar entonces nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si bien, hermanos, este pasaje apunta también a aquel que ya es un creyente, porque nosotros como creyentes en muchas ocasiones pecamos, ¿verdad? Y si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esconder? No. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. La Biblia dice aquí, ¿verdad?, que debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, muchas veces el creyente, hermanos, necesita aferrarse también a este texto de la Biblia, ¿verdad?, para ser liberado, ¿no? Porque si nosotros confesamos, encontramos a un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también sirve para aquel inconverso, ¿no?, que pueda confesar sus pecados delante de Dios. Entonces Dios, que es fiel y que es justo, va a perdonar el pecado de esa persona. También aplica al perdido, ¿entienden? Aplica a nosotros que ya creemos, pero aplica al perdido también este pasaje. Anótelo, primera de Juan 1:9. No confunda con Juan 1:9. Es primera de Juan 1:9. El acto mismo de reconocer que necesitamos un Salvador constituye la confesión de que somos pecadores. Mas es en primera de Juan 1:9 en donde este aspecto se recalca especialmente, la fidelidad de Dios en limpiarnos cuando confesamos. Amén. Ahí está. Si nuestro interlocutor pregunta a quién debemos confesar nuestros pecados, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Que lea Salmos 32:5. Y si él no sabe nada del Salmo Bueno, le 32, leemos nosotros. por eso tenemos que saber a ver qué dice el Salmo 32:5. Agarra el micrófono ahí. 32:5, ¿qué dice? Está prendido. Mándalo. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, esto es contrario al catolicismo, ¿no? El catolicismo vos tenés que ir delante del Padre, confesar los pecados, hacer confesión de pecado. Aquí la Biblia dice que debemos declarar nuestros pecados a Dios, ¿verdad? No encubrir nuestros pecados, sino declararlo y confesarlo a Dios. Amén. Es el que perdona nuestros pecados. Amén. Muy bien, entonces. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos un poquito más adelante. Cuando a veces nosotros
pecamos también contra una persona, también nosotros tenemos la responsabilidad de confesar ese pecado contra la persona. Mirá, estuve mal contra vos, te lastimé, te ofendí, te engañé, te defraudé. Estoy confesando. ¿Amén? Y si puedo restituir algo, si le robé algo, si le quité algo, si le debo algo, debería restituirle, ¿verdad? Pero lo más importante aquí, hermanos, es confesar nuestros pecados para salvación delante de Dios. Amén. Amén. Porque por ahí la otra persona nos odia, nos guarda rencor, no quiere saber nada de él, ¿verdad? Pero Dios sí, cuando nosotros confesamos a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tema B, ¿qué dice? Tengo miedo de caer y fracasar. Bien, hay gente que tiene miedo de ser creyente. Hay gente que tiene miedo de aferrarse a Dios, a la fe, ¿no? Por un montón de cosas. Porque en realidad hay un compromiso, ¿verdad? El compromiso es con Dios, ¿verdad? Cuando uno se hace creyente, uno asume un compromiso con Dios. Y hay gente que piensa en un montón de cosas que a veces tiene que dejar, que abandonar, o tiene cierta mala imagen de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia prohíbe, que la iglesia prohíbe, que la iglesia prohíbe, y no es así, ¿verdad? En realidad la iglesia, si prohíbe algo, está mal. Nosotros no podemos prohibirle a la gente, hay libertad. En todo caso, la gente lo que tiene que hacer es tener un encuentro con Cristo y decidir qué es lo que va a hacer. La gente necesita probar a Cristo, probar el amor de Cristo, la liberación de Cristo, la paz de Cristo. Y después, cuando uno se llena de Dios y se llena de Cristo, hay cosas que uno va abandonando en el camino por sí sola, ¿verdad? Uno las va dejando. Esto no me conviene, esto no me sirve, esto me afecta, esto no me trae paz, no me trae bendición. Entonces comienzo a abandonar, pero soy yo el que tomo la decisión. Nadie tiene que encañonarme o nadie tiene que decirme, ¿verdad? Nosotros lo que podemos, sí, es aconsejar y lo otro, instruir por la palabra de Dios lo que dice, ¿verdad? O si alguien nos pide un consejo, nosotros damos un consejo de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y la persona decide, ¿verdad? Pero nadie te prohíbe. Dios nos hace libre de decidir. Ahora, lógicamente, si yo quiero crecer, si yo quiero la bendición de Dios y quiero las promesas de Dios, hay cosas que yo sí o sí tengo que abandonar, hermano. Y tengo que tomar otras. Yo tengo que tomar todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios y con el reino de Dios. Amén. Pero tengo miedo de caer y fracasar. El Salmo 37, 28, ¿qué dice? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahí está, o sea que hay una promesa de que Dios va a protegernos, ¿entiende? Que Dios no nos va a dejar abandonados, que Él está con nosotros. Entonces eso le podemos decir a una persona. Sí, vendrán problemas, vieron que el cristiano cuando se hace cristiano recibe una batalla, ¿verdad? Porque no es fácil afirmarse en la fe. Hay oposición, hay aquellos que se burlan, hay aquellos que quieren sacarte de la fe y de la iglesia, y muchos abandonan. Muchos abandonan, por eso a veces cuesta eso. Pero acá la Biblia dice que Dios no los va a abandonar, no los va a dejar. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está. O sea que Dios nos va a cuidar ahí. Nadie, al menos que nosotros nos soltemos, hay gente que se suelta de la mano de Dios, pero Dios no te va a soltar. Ahora, si vos querés soltarte, es lógico, vos te soltás. Pero nosotros ahora estamos en Cristo. Nosotros estamos injertados en Cristo. Estamos injertados en el pueblo, somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que separados de Él no podemos hacer nada, pero si nosotros permanecemos en Él,
Pase lo que pase, Él nos va a sostener. Pase lo que pase, Él nos va a sostener. Amén. Tenemos que recalcar primero lo que la salvación realmente es. Nuevo nacimiento, nueva criatura, ¿no? Aplicando un poquito, ¿verdad? A este tema, ¿no? Y dice, Cristo que vive en el corazón es quien ayuda a vivir victoriosamente la vida cristiana. El problema que muchas veces nosotros vemos cuando somos recién nacidos espiritualmente, ¿verdad? Vemos que todo desde el punto de vista humano todavía. O sea, hay cosas que son nuevas, somos bebé espiritual, pero tenemos que ir comprendiendo que el que nos hace victorioso y vencedor frente a las batallas y los problemas es Cristo. Y Él está en nosotros. O sea, no es con nuestra fuerza que vamos a salir victoriosos, sino es porque Cristo vive en mí. Bueno, son cosas que debemos explicarle a veces al nuevo creyente, ¿verdad? A veces hay gente que reincide, que es creyente por un tiempo y se vuelve atrás, ¿sí o no? Amén. Hay creyente que por un tiempo permanece fiel, pero se vuelve atrás y vuelve nuevamente. Entonces, no es fácil. Es como decir, bueno, ya me volví para atrás, entonces volverse nuevamente al Señor cuesta. ¿Será que Dios me perdona? ¿Será que Dios me da una nueva oportunidad? ¿Ustedes qué dicen? Amén. Sí. Dice, si nuestro interlocutor es relapso o reincidente, léale la historia de la oveja que buscó el pastor. Pertenecía al rebaño, pero se había extraviado. ¿Verdad? Eso está en Lucas 15, 3 al 7. ¿Se acuerdan este pasaje? Si no lo leen, ¿alguien que lo lea? Lucas 15, 3 al 7. Que hay barrio acá. ¿Lea? ¿Quién lee? Lucas 15 del 3 al 7. Rápido. Yo lo tengo. 15 del 3 al 7. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra le pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Muy bien. Interesante, ¿no? Para aquellos que se extraviaron, se perdieron, aquellos que se alejaron, aquellos que por un montón de situaciones hay gente que se va de la iglesia, hay gente que se va de Cristo. No solamente se va de la iglesia, sino que se va de Cristo, porque el que se va de la iglesia en cierta forma se está yendo de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, ¿entienden? La iglesia fue comprada por Cristo, la iglesia es el pueblo de Cristo. Entonces, quien se va de la iglesia, por más que diga que no, se está yendo de Cristo, su fe se está apagando. Entonces, son descarriados que se apartan, que se alejan por diferentes motivos. Entonces, le podemos hablar sobre el interés de Jesús, el amor de Jesús, que deja las 99 y va en busca. Jesús te vino a buscar, Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Y en la parábola del hijo pródigo es algo similar. Ese varón, ese joven que se perdió, se alejó, vivió perdidamente a su manera, se enchastró todito, ¿verdad? Porque él decidió irse, ¿verdad? ¿Sí? La parábola del hijo pródigo hay una diferencia, ¿no? Sí. Que el pródigo tiene que sí o sí volver en sí. Pero la oveja extraviada, para mí, es la que está allí al alcance del mismo Señor o de nosotros cuando vemos que está confundida, está extraviada. No fue tanto una rebelión de haberlo soltado todo, sino que está confundida, extraviada y perdida. Son dos condiciones. Para mí el hijo pródigo, por ejemplo, tiene que sí o sí volver en sí él. Sin embargo, esta extraviada es encontrada cuando se pone en el camino, alguien la encuentra. Me parece a mí que es así. Exactamente, sí. Y hay algo en común en esas dos parábolas.
que resalta, que es el amor de Dios. En esas dos parábolas, ¿verdad? El hijo pródigo llega a la casa y el padre lo ve de lejos. O sea que si el padre lo ve de lejos es porque el padre lo estaba esperando. Y dice que el padre corrió, se echó, le besó, lo abrazó e hizo fiesta, ¿no? O sea, no le dijo, mirá lo que hiciste, no lo condena, ¿verdad? Sino que lo abraza, lo besa, le da la bienvenida. Ese es el amor de Cristo, amén. Y la otra también, ¿verdad? Porque la ovejita descarriada fue justamente buscada hasta ser encontrada. Habla de ese interés que Dios tiene por el perdido, o por el lastimado, o por el apartado. O sea, nos muestra entonces, por más de que haya gente que haya vuelto atrás, darle la oportunidad con amor, recibirlo en la iglesia con amor, ¿verdad? Y muchos hijos pródigos van a volver, hermanos. Muchos van a llegar a las iglesias, a esta iglesia y a otras iglesias, ¿verdad? Porque de todos lados la gente se va, se aparta, pero van a volver, hermanos, van a volver. Algunos como el hijo pródigo, ¿verdad? Muy mal, pero van a encontrar en Cristo la bendición. Amén. En el Salmo 37, 28, ¿qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Porque estamos bajo el tema, tengo miedo de caer y fracasar. 37-28. ¿Sí? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, van a descendencia de los impíos, será destruida. ¿Vamos a repetirlo? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. No desampara. No desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, van a descendencia de los impíos, será destruida. O sea que no desampara a su santo y para siempre serán guardados. O sea, habla una vez más de ese Dios protector que no nos quiere soltar. Amén. Y nos habla, aquí dice, no desampara a sus santos, ¿verdad? Y vamos a explicar un poquito, pero los llama de santos, ¿no? ¿Y nosotros qué somos? Somos santos. ¿Somos santos? ¿Pueden afirmar? Sí. No desampara a sus santos. No estamos llamando como santos. No nos queda otra. Nosotros, si no somos santos, no tendríamos que decir que no tenemos a Cristo o que no creemos en Cristo, ¿verdad? Porque nosotros, al tener a Cristo, el que nos santifica, nosotros somos santos gracias a Cristo, que es el que nos justifica. No somos santos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Déjenme leer un poquito acá. Cuando el hombre acude a Cristo, Él le transforma el carácter y lo convierte en una nueva criatura, ¿no? Eso ya hemos hablado, ¿no? Nos imparte su carácter santo, de manera que ahora se nos puede denominar santos. Es algo que Dios hace en nosotros. No es algo que nosotros hacemos para ser santos, sino lo que Cristo hizo en nosotros y lo que Cristo hace en nosotros, ¿verdad? Que Él nos presenta santos y justos delante de Dios. Dice que justificados somos por la fe, por medio de Jesucristo. Amén. Nosotros somos justificados por la fe, ¿verdad? Pero es por medio de Jesucristo. El medio es Jesucristo. Nosotros no somos justos por nuestras obras, porque no le hago mal a nadie, como decimos. Nosotros somos justificados y santificados por la obra de Cristo. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. O sea, sin Cristo no hay santidad. Puedo vivir encerrado en un lugar o lo que sea, pero sin Cristo no hay santidad, no hay justificación. Cristo es el que justifica y la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. Entonces, ¿verdad? Y Dios es el que guarda a ese pueblo santo. ¿eh?
Muy bien. Dice que Dios no nos recibe en el seno de su familia para luego ausentarse y olvidarse de nosotros. Tenemos que tener claro que Dios no se olvida. Dios no te dejó tirado y solo para que lleves una vida cristiana sin su presencia. Él envía su presencia, no estamos huérfanos, no estamos solos, ¿verdad? Entonces, ese es el aliento que debe de tomar el nuevo, aquel que está un poco confundido, golpeado por las tormentas, ¿verdad? Mirá que el Señor no te va a dejar. Y si fallaste, Dios te va a levantar. Si caíste, Dios viene por ti. Si estás descarriado, Dios te restaura nuevamente. Amén. Muy bien. Hay padres terrenos que a veces abandonan a sus hijos, pero son padres innaturales. Dios es un padre que nos ama y nunca podrá abandonar a sus hijos. Muy bien, entonces. Seguimos un poquito. Vamos a 2 de Corintios 12:9. Habla de la debilidad de Pablo. 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. O sea, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Entonces, en nuestra debilidad, quien nos hace fuerte es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuán importante? Porque nosotros somos débiles. Nosotros somos personas débiles, somos personas que fallamos, somos personas que nos quebramos, que fracasamos, que erramos, que nos equivocamos. ¿Entienden? Pero no por eso vamos a abandonar el camino cristiano, porque fallamos, porque le erramos. Muchas veces lo hacemos, hermanos. Hay cosas, pero el Señor dice que nos fortalece en la debilidad. Nuestra debilidad nos hace fuerte. ¿Cuántas veces estamos quebrados y vamos a Cristo en busca de ayuda y Él es nuestro socorro? Estamos desanimados y vamos, invocamos, buscamos su rostro y hay un alivio, hay un bálsamo del aceite del Espíritu, un consuelo del Espíritu Santo que nos envuelve, nos alienta y nos levantamos con nueva fuerza, hermanos. ¿Entienden? Entonces, sé que hay debilidad y sí que hay debilidad en nosotros, ¿verdad? Hay flaquezas, ¿verdad? Y a veces no sabemos cómo resolver algo y nos sentimos como muy limitados, como muy, muy restringidos, apocados, pero es ahí donde está el Señor. Ahí es donde está la esperanza divina, es ahí donde crece en nosotros la fe, donde crece en nosotros la esperanza, e invocamos al Señor y Él nos ayuda. Amén. Gloria. Vamos a leer de nuevo 2 Corintios 12:9. 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya. Bástate mi gracia porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. ¿Entienden? ¿Por qué? En mi debilidad yo voy a tener que creer en un poder supremo, en un poder sobrenatural. Y es así la fe. En mi debilidad yo busco a aquel que todo lo puede. En mi debilidad voy a buscar a aquel que tiene recursos, que tiene una salida, que sabe más que yo, que puede más que yo, que ve mejor que yo. En mi debilidad. Entonces, eso se va perfeccionando. El poder de Dios se va perfeccionando, me va haciendo más fuerte, más maduro, más dependiente de Dios que de mí. ¿Entiendes? Por eso pasamos por debilidad. Por eso el creyente que va a crecer va a pasar por quebrantos, por debilidades, por problemas, por adversidades. A veces vamos a estar ahí preguntándole al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, Dios te está perfeccionando con su poder. Después vendrá la tormenta que venga, hermanos, y no te va a voltear. Y vas a ayudar a otros. Amén. Pero también tenemos que enseñarle a los nuevos esto, ¿verdad?
¿verdad? Que pasamos por esto. Bien, es a aquel que piensa estar firme, es a quien se le dice que se cuide de no caer. Es bravo cuando yo me siento firme. Es bravo cuando yo me siento súper. Es bravo cuando a mí no me pasa nada. ¿Entienden? Es ahí que yo tengo que tener cuidado de no caer. ¿Verdad? El que piensa que está firme, mire que no se caiga. Entonces nosotros tenemos que saber que somos vulnerables, ¿verdad? Y que necesito cada día la protección, la gracia, el sustento, el cuidado, y tenga los bolsillos llenos o los bolsillos vacíos, yo dependo de Dios. Amén. Qué error es creer, hermanos, cuando tenemos los bolsillos llenos, que podemos hacer y deshacer. Eso es un error, porque Dios en un soplo te puede quitar todo. ¿Entiendes? Hay que depender de Dios, con bolsillos llenos y con bolsillos vacíos, depender de la gracia divina. Amén. Cada día, y dar gracias por lo que tenemos, y dar gracias por el pan que comemos, ¿verdad? Porque el que está firme, mire que no caiga. O sea, que sin Dios estamos destinados al fracaso. Amén. Luego entonces, cuando somos fuertes, si yo creo que sin Dios estoy destinado al fracaso, entonces yo en Dios me puedo sentir fuerte, puedo recibir esa fortaleza. Amén. En Filipenses 1:6 se demuestra que si le permitimos a Cristo operar en nuestra vida, no solamente impedirá que nos separemos de Él, sino que nos perfeccionará la obra que ha comenzado, ¿verdad? Hará que crezca hasta la perfección. Aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra, ¿verdad? Nos va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando. Amén. Entonces tenemos que dejar que Cristo opere en nuestras vidas. Amén. En nuestra debilidad Dios nos va a ir perfeccionando, y dice de esta forma. En Filipenses 1:6 se demuestra que si le permitimos a Cristo operar en nuestra vida, no solamente impedirá que nos separemos de Él, sino que nos perfeccionará, nos va a ir puliendo, fortaleciendo, vamos a ser más maduros, más fuertes, más sabios, más inteligentes, más capacitados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Leemos. Estando persuadido de esto, que aquel, ¿sí? que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, vamos al tema C. El tema C, nos quedan dos. ¿En qué hora estamos? 8:15. 8:15. 5 minutos más. Arrancamos un poquito atrasado hoy, pero vamos al tema C, hermanos, y dejamos en la 50. La página 50 estamos dejando. Soy demasiado pecador para ser salvo. ¿Se han encontrado con gente que piensa de esta forma? Soy demasiado pecador para ser salvo. Hay mucha gente que piensa de esa forma. Hay gente que no se animaría jamás a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que no se anima a entrar a la iglesia. Porque se siente re pecadora. Se siente que no merece estar en este lugar. Se siente que ha hecho muchos males y que Dios no quiere saber nada. Bueno, hay gente que piensa de esta forma. Ahora, ¿cómo vamos a contestarle a esa gente? ¿Alguien que me diga cómo le contestaríamos a esa gente? ¿Sin ir a la palabra? Puede ser que hay un Dios que los ama. ¿Sí? ¿Qué más? Que Dios vino por los pecadores, por los perdidos. Piensen. Que Jesús ya llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y que nosotros tenemos que arrepentirnos para poder ser salvos. Entonces, a gente que tiene miedo de venir a la iglesia, ¿cuál sería, digamos, el paso más importante o inteligente que tendrían que dar? Decirle que Dios perdona todos nuestros pecados.
pecados. Y que para Él todos podemos ser hijos de Él si confesamos nuestros pecados y si nos entregamos a Jesús. Bien. Claro que sí, hermanos. Dice la Biblia, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, vos podrás haber pecado y hecho, pero Cristo dice, el que viene a mí, yo no he hecho fuera. Aparte, Cristo vino a salvar ¿a quién? Al que se había perdido. Él no vino por los justos. Él no vino por los sanos. Él vino justamente por esa gente que no se anima a entrar en la iglesia. Él vino por el perdido, por el pecador. Él pagó un altísimo precio no por los santos, no por los justos. Él pagó un altísimo precio para salvar al pecador. Entonces, deberían saber eso. Por eso, vamos a Isaías 1:18. Sí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está. Sí, vengan. Hay que venir. Hay que venir a Cristo. Hay que venir al Señor. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. O sea, Dios es el que produce la limpieza, ¿sí? Yo lo que estoy observando, digo, en todo este tema de evangelizar, ¿no? Son dos asuntos que tenemos que encarar siempre, que es la conversación con la persona, ¿no? De poder llevarlo, presentar al Señor, de hablarle. Y después la otra parte, hay un momento que lo vamos a tener que llevar a la oración para que confiese. Primero un testimonio y después, al final, en la práctica de poder evangelizar a alguien, si logramos llevarle a la oración para que confiese y repita, digo, ese es el evangelismo, digo, más práctico en el sentido de que al final terminamos haciendo una oración con él y el que no viene, que no se anima, para mí, está muy avergonzado, tiene vergüenza de acercarse. Y ahí La única manera de poder que esa persona pierda la vergüenza es decirle que Dios le ama. Exactamente. Y que saca esa vergüenza que tiene. Exactamente. Hablarle del amor de Cristo. Porque si está avergonzado es porque ya se siente pecador. No le vamos a hablar, es por tu pecado, es por esto. No. Vamos a hablarle que hay un Cristo que le ama, que entregó su vida en la cruz para rescatarlo. Entonces la persona se abre y puede recibir el perdón y la gracia de Dios. Mateo 9:13. Sí. Más bien la segunda parte, pero igual lee todo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. Si ustedes saben esos textos, ustedes pueden decir, mirá que Cristo vino justamente por los pecadores. No vino La iglesia no es un museo de santos, como se dice por todos lados. La iglesia es más bien como un hospital con gente quebrada, con fracasos, con problemas, con un montón de baches. Y acá recibe la bendición del médico divino, que es Cristo Jesús, y recibe sanidad, recibe restauración, recibe perdón, recibe confianza, recibe esperanza, recibe vida y comienza a salir del CTI. Amén. Y Dios lo va perfeccionando y sanando. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y para salvar lo que se había perdido. Muy bien, otro pasaje, ¿vieron? Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Al que a mí viene no le echo fuera. No importa quién sea, hermanos. Si viene un homosexual que muchas veces es discriminado por la sociedad, y si viene un homosexual y viene a Cristo, Cristo lo va a amar, lo va a recibir, lo va a perdonar, lo va a restaurar. Lógicamente eso es un proceso muchas veces, ¿verdad? Pero Él no lo va a condenar. Él le va a dar toda la posibilidad y el amor para restaurar a esa persona que está perdida y necesita una restauración. Muy bien, vamos a dejar aquí, hermanos, y oramos y quedamos en la página 50 para el próximo.
Aleluya. Dale gracias a Dios, amén. Dale gracias al Señor, hermano. Y que esto no quede en una clase que aprendimos un poco más, sino que nos despierte. Porque tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos gente que se nos cruza, que está con un montón de problemas. Se nos cruza gente que está pensando en quitarse la vida, en tirarse en el puente, en ahorcarse, ¿verdad? Hay gente que hoy la vemos y mañana ya no está. Entonces hay una responsabilidad, que Dios nos impregne con esa responsabilidad, con ese amor de ser ese canal, ese instrumento para dar una palabra de vida a ese que está desfalleciendo. Hay gente desfalleciendo en los hogares, en las casas, ricos, pobres. Hay gente desfalleciendo que necesita que lleguemos a tiempo con el mensaje del Evangelio, y Dios nos está sacudiendo, nos está llamando, y que nuestro corazón se impregne con el amor y la pasión y la compasión del amor del Señor para llegar al perdido. Aleluya, en el nombre de Jesús. La obra, hermanos, la hará el Señor, la hace el Espíritu Santo. ¿Quién va a penetrar ese corazón? Va a ser el Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos la boca, esa palabra va a producir vida y esperanza en ese corazón necesitado. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Invádenos con tu pasión y amor, Señor. Despiértanos y úngenos. Háblanos, Señor. Que en el día, Señor, de mañana, o Señor, o quizás ahora de noche, podamos enviar un mensaje a una persona, un mensaje a un familiar, un amigo, un conocido, una palabra de esperanza. En el nombre de Jesús, bendice este grupo, úngelos, enciéndelos, guárdalos, protégelos. En el nombre de Jesús, bendice a la familia de cada uno de los que están acá, bendice sus vidas, bendice, Señor, las tareas que están haciendo, bendice, Señor, cada decisión que ellos necesitan tomar. Dale sabiduría, ábreles puertas de bendición y ábreles entendimiento del cielo para comprender tu voluntad y ser bendecidos por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Seguimos adelante, digo.